La segunda intervención del día estará a cargo de Carlos Ordóñez, Head de Arquitectura de Soluciones para Startups LATAM en Amazon Web Services. Carlos nos viene a compartir sobre el enfoque de Amazon hacia la innovación permanente, cómo enfrentan ellos el desafío de mantener una sólida cultura de innovación a través de unos principios particulares y algunas buenas prácticas que seguro nosotros podemos adoptar y adaptar a nuestras organizaciones también. Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Tienes la palabra. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que estén. Muchísimas gracias, Marcela, un gusto, un placer, un privilegio estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues sí, al final del día, muy contento de compartir con ustedes cómo hacemos en Amazon algo que llamamos la cultura de innovación. Me encantó la presentación de Julián, porque al final cierra con un excelente preámbulo donde habla de cultura. Recordemos que nuestros clientes y colaboradores recordarán lo que les hacemos sentir. Entonces, cómo tocar el corazón y la mente de cada uno de los miembros que interactúan con nosotros es fantástico. Me presento, mi nombre es Carlos Ordóñez y una vez más, gracias por la invitación. Yo dirijo al equipo de arquitectura, al equipo de, llamamos Startup Tech para Latinoamérica, donde somos un equipo de consejeros de CTOs para ayudar a nuestros clientes a que sean exitosos en AWS. Y bueno, pues hoy, como les decía, les voy a compartir un poco de la cultura de innovación dentro de AWS. Como parte de la retroalimentación que me han compartido, siempre me gusta hablar un poquito de mi travesía dentro de AWS, porque cada persona es individual, diferente y especial, única. Entonces, por lo tanto, siempre me gusta hablar un poquito sobre cuál ha sido mi travesía dentro de Amazon. Y empiezo en 2017, cuando el equipo de desarrollo empezamos a crear parte de los componentes para que la tienda de retail funcionara en amazon.com.mx. Y ahí les voy a pedir si me ponen una carita feliz en el chat, si alguna ha comprado algo en Amazon, porque al final todos han tocado parte del código que construimos. Muy bien, ahí estoy viendo. Déjenme les enseño cómo les pongo la carita feliz, una carita feliz así, miren. Muy bien, gracias María, Wenceslao, fantástico, Cintia, Vanessa, qué gusto. Entonces, parte de ese equipo. Después en 2018, voy al equipo de Alexa, donde participo en algo que se llama el lanzamiento de la comunidad de desarrolladores de Alexa, donde nos enfocamos en asegurarnos que la experiencia con Alexa funcionara de manera adecuada para los equipos locales. Por ejemplo, gracias a nuestros entrenamientos, ahora todos hablan de Large Language Models, de modelos de lenguaje, pero en aquel entonces era ayudarle para que pronuncie náhuatl, nezahualcóyotl, unos ciertos fonemas muy difíciles de pronunciar, incluso para los humanos, pero bueno, a partir de eso creamos una mejor experiencia. Y finalmente, ingreso al equipo 2020, al equipo fundador del equipo de startups, donde trabajo actualmente, y justamente ayudamos eso, como consejeros de los CTOs, como consejeros técnicos y estratégicos para que nuestros clientes sean exitosos en AWS. Pero al final del día, un poquito compartir esto, pero lo más importante es empezar con la misión de AWS. Y siempre me gusta empezar con un poquito de background sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos en Amazon, en AWS iba a decir, en Amazon específicamente. Y la misión es algo súper simple, pero al mismo tiempo muy poderoso y que nos habilita para entender mejor. Y es ser la compañía más centrada en el cliente del planeta. Entonces, imagínense qué interesante, porque la misión no es enfocarse en un cierto tipo de cliente, no es enfocarte en el mundo entero, es ser la compañía más enfocada en el cliente del planeta. Y eso entonces nos habilita para que podamos tocar diferentes segmentos, tocar diferentes tipos de industrias, diferentes tipos de innovación y varias cosas, ¿no? Entonces, al final, lo más importante de esto es, a ver, espérate, siempre vamos a tomar decisiones en función a qué es lo más importante y lo más conveniente para nuestros clientes. Y entonces todo parte de nuestros clientes de hacia atrás. Entonces, ¿dónde empieza la innovación? La innovación empieza desde nuestros clientes y para nuestros clientes y enfocándonos en qué es lo que necesita. Más adelante vamos a ver que hay un principio de liderazgo que se llama obsesión por el cliente o customer obsession. Fíjense cómo no dice focus, no dice enfoque, no dice centrado, dice obsesionadas por la experiencia del cliente, por entender cuáles son las características, cuáles son los retos y cómo podemos sorprenderlos con experiencias extraordinarias. Entonces, hacemos algo que se llama trabajar hacia atrás o working backwards, en donde el cliente es el principal
o la principal fuente de innovación y la principal fuente de inspiración para nosotros. Después, entonces, y esto es algo súper interesante, en por qué seleccionamos a Amazon como a nuestro cliente como el centro, y es súper importante, porque en una de las cartas a los inversionistas, los Shareholders Letter en 2016, Jeff Bezos dice, los clientes siempre están, fíjense qué interesante, hermosa y maravillosamente insatisfechos, incluso cuando dicen que están contentos. Entonces, si pones y profundizas en lo que estás haciendo con tus clientes, ya sabes en dónde hay un área de oportunidad, porque normalmente a veces ni ellos mismos ni ellas mismas saben qué es lo que quieren. Y entonces nosotros lo que hacemos es, en este deseo por deleitarlos, trabajar hacia atrás con base en esas necesidades y poder sorprenderlos con experiencias extraordinarias. Una anécdota que les quiero compartir, por ejemplo, cuando lanzamos 2017 parte de la experiencia de pagos en México, específicamente para el retail, ¿ok? Teníamos una experiencia de cálculo de impuestos de importación. Dijimos, a ver, espérate, realmente cuando nuestros clientes merecen una mejor experiencia y entonces trabajamos hacia atrás con base en cuál era la estimación que teníamos para el puesto de importación y a partir de ahí identificar qué era lo que teníamos que hacer para que algo tan simple como eso terminara en un conjunto de componentes para, por ejemplo, hacer un análisis de riesgo, un análisis de cuánto nos iba a costar importar y así sucesivamente. Y hoy en día, de verdad, me parece extraordinario. Muchos de nuestros clientes se acercan con nosotros y me dicen, oye, fantástico, fíjense, compré algo y me hice un cálculo de impuestos de importación y 3 o 4 días después me regresaron 5 pesos, 10 pesos, una cierta cantidad con base en esa corrección que hicieron de los impuestos. Entonces, fíjense qué interesante porque eso hace que el cliente, una vez más, regrese y entienda y se sienta cobijado, se sienta apapachado, decimos en mexicano, por la experiencia que estamos construyendo. Y se ve súper interesante. Y no nada más eso, sino poner al cliente en el centro de todo nos permite también crear y encontrar diferentes ideas y diferentes formas de inspiración. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta de las diferentes industrias en las que está trabajando Amazon, decimos, oye, a ver, espérate, empezó desde el retail, luego fuimos a tecnología, luego trabajamos en un pedazo de devices, trabajamos con diferentes componentes, trabajamos con diferentes dispositivos. Después, oye, de verdad Amazon Studios, de verdad Prime Video. Entonces se pone súper interesante cuando te das cuenta de esto. Y al final, si se fijan, es una gran cantidad y un gran panorama o una gran diversidad de diferentes industrias donde todas tienen algo en común. ¿Qué me puede decir qué es lo que tienen en común? Me pueden escribir ahí en el chat. Todas tienen algo en común. Bueno, al final todas están enfocadas en una necesidad y en una solución para reducir la fricción al cliente. Por ejemplo, en Amazon Go, ¿alguien conoce Amazon Go? Me pueden escribir ahí en el chat, go, 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 go. Eso, dice Vanessa, el cliente, muy bien. Dice Mónica, la tecnología y el cliente, muy bien. Necesidades del cliente, Leonel, muy bien. Prácticamente sí, si me ponen un Go en el chat está fantástico porque lo que hicimos allí fue hacer una análisis profunda en qué era lo que más generaba fricción a la hora de comprar en una tienda de brick and mortar, en una tienda física, y nos dimos cuenta que una de las grandes fricciones que generaba era estar ahí esperando en la fila para poder pagar los productos que estás adquiriendo. Y entonces lo que hicimos fue trabajar hacia atrás, decir, oye, ¿cómo le hacemos para disminuir esa fricción? Entonces estoy seguro que dentro de cada uno de los procesos, dentro de cada uno del análisis, dentro de cada uno de el conocimiento que tienen de sus clientes, pueden trabajar hacia atrás y decir, mira, yo quiero transformar la forma como estamos entregando esta experiencia. Y trabajar hacia atrás es justamente eso, entender desde la necesidad del cliente y pensando como el cliente cómo le vamos a hacer para innovar en algún dolor que tenga, en alguna necesidad que tenga y a partir de ahí funcionar hacia atrás. Y no nada más es eso, sino también vamos a encontrar que hay una cosa en común en todo este tema de la innovación y es, fíjense, data de al principio, y este es un mito de Jeff Bezos estaba sentado en una cafetería y estaba creando algo que llamamos un círculo virtuoso dentro de Amazon. Y fíjense qué interesante, porque lo que hace es construir algo que nunca va a dejar de ser necesario. Por ejemplo, en ningún momento, ¿ok? Yo veo a algún cliente diciendo, oye, qué extraordinario, qué buen producto compré en Amazon, deberían de cobrarme más caro.
O, por ejemplo, oye, sí, está fantástico este producto, debería de llegarme una semana después porque me llegó muy temprano. Entonces, en la combinación de precio, selección y conveniencia, ¿ok? Creamos un círculo virtuoso que nos permite a nosotros pensar a largo plazo y crear una mejor experiencia al cliente. Entonces, todo parte, y aquí se los marco con la presentación, todo parte de la experiencia del cliente y trabajamos hacia atrás. Si el cliente tiene una buena experiencia, entonces eso va a generar más tráfico en un sitio o en la tienda, va a generar más tráfico y ese tráfico va a hacer que más sellers, para los que no están familiarizados, sellers son todos aquellos vendedores que venden dentro de la plataforma. Entonces, entre más tráfico tengamos, más sellers va a haber dentro de Amazon.com y entonces entre más sellers haya, habrá más selección de productos, habrá mejor oferta, más productos para que el cliente pueda encontrarlos y entonces eso regresa hacia una mejor experiencia. Y entonces este círculo virtuoso basado en precio, basado en selección y conveniencia, pues nos permite a nosotros construir una experiencia extraordinaria. Y no solo eso, sino en función a la economía de escalas, conforme va creciendo la selección, conforme va creciendo la experiencia, va creciendo el tráfico, va creciendo los sellers, pues nos va a permitir a nosotros generar un mejor precio, porque entonces por economía de escalas va a ser menos costoso entregarlo. Entonces, si se fijan, es súper interesante. Específicamente en AWS, que es el brazo de tecnología o uno de los componentes que hablábamos en el slide anterior, pues lo que hacemos es construir un conjunto de servicios y funcionalidades para cada uno de nuestros clientes y es súper interesante porque trabajamos en seguridad, trabajamos en disponibilidad, entonces hay un conjunto de prácticas alrededor, un conjunto de valores alrededor que nos permite a nosotros entregar una mejor experiencia. Entonces, enfocándonos en la innovación durable, ¿ok? Que permanece en el tiempo para nuestros clientes, para la necesidad de ese cliente, entonces es que nos mantenemos relevantes y podemos entregar y crecer 10 años a partir de ahora. Entonces, realmente, ¿cuál es la oferta de valor que estás entregando a tu cliente? Y a partir de allí, y obviamente básalo en una necesidad, en un dolor que tenga el cliente y trabaja hacia atrás para entregar experiencias extraordinarias. Estoy seguro que sus cabecitas ya están creando con toda esta gente creativa que me está escuchando experiencias extraordinarias para sus clientes. Pero muy bien, Carlos, ya entendimos, me encanta, pero ¿cómo nos organizamos para la innovación? Entonces, esto es interesante porque vamos a encontrar que hay 4 componentes, 4 diferentes aproximaciones o diferentes componentes, me gusta llamarles mejor así, para poder acceder a esto. Uno es cultura, arquitectura, mecanismos y organización. Y entonces, si hacemos un zoom a cultura, ¿ok? Y es súper interesante, Marcela, cuando me introduce, vamos a hablar un poquito de los principios. ¿Qué es eso de los principios dentro de Amazon? ¿No? Entonces, el primer elemento es nuestra cultura, decíamos. Y entonces, si nosotros entendemos principio como una norma, una idea. Normalmente cuando hablo de los principios dicen, oye, le ponemos como contextos éticos, ¿no? Contextos morales, pero al final no, es una norma o una idea fundamental que rige el pensamiento, la conducta y también es una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empieza a estudiar las ciencias o las artes. Entonces, si el origen, normalmente decimos, oye, es el principio de la calle o el principio del tiempo, el principio de los mundos. Entonces, algo súper importante que entender es cuáles son esos principios. Y entonces, con base en esos principios, nosotros lo que hicimos fue definir 16 principios de innovación, ¿ok? Con base en esta norma que rige nuestro pensamiento, nuestra conducta, y entonces encontramos ahí diferentes principios. Y ahí les pregunto en el chat si me pueden escribir alguno que les llame la atención, cuál creen que es el más importante, existirá alguno que es más importante, y al final del día estoy seguro que están tomando pantallazos de esto, no se preocupen, miren, esta es una liga, se las voy a pegar también en el chat para que la tengan, ahí pueden ingresar y conseguir una breve descripción de cada uno de estos principios para que tengan estos recursos y empiecen a construir algo junto con ellos. Y no nada más eso, entiendo que generará mucha fricción el ir y copiar la liga allí del chat y demás, no se preocupen, ahí hay un QR code, ahí pueden accederlo y tener los principios de liderazgo en su bolsillo. Pero bueno, preguntas ahí en el chat si tienen alguno que les llame la atención, que digan, oye, Carlos, qué interesante, qué buena onda, decimos en mexicano, y al final dice, learn and be curious, dice Carol, dice Juan, el ownership, que las personas sientan el propio negocio y tomen decisiones a partir de ella, es correcto, y entonces fíjense qué interesante. Y
Lo que vamos a encontrar aquí es que, por ejemplo, hay principios que tienen una tensión natural. Por ejemplo, dive deep, ¿ok? Contra bias for action. Bias for action es este sesgo a la acción, es este concepto de hacer que las cosas sucedan. Normalmente, y nos comentaba allí Juan Carlos, el ownership, ¿no? Dice, a ver, el ownership hace que soy el dueño de la organización, actúo como dueño, y entonces, ¿cómo le hago para que las cosas se muevan? Entonces, hay una interrelación entre ownership y bias for action, pero lo interesante es la tensión entre bias for action. Yo quiero que las cosas sucedan, que se mueva, que vayamos con una agilidad a entregar experiencias a nuestros clientes, pero al mismo tiempo dive deep, o sea, ese clavado profundo de entender desde cuál es la fuente, la raíz de lo que estoy tratando de hacer. Y entonces, si se fijan, se pone súper interesante porque necesitas tener bias for action para moverte rápidamente, pero debes de hacer el dive deep o el aprendizaje profundo al nivel adecuado y en el nivel con la información adecuada para validar que la aproximación y disminuir los riesgos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el conjunto de principios nos permite a nosotros crear un conjunto de framework o de marco de toma de decisiones en donde, a ver, espérate, si lo vemos desde la perspectiva de bias for action, entonces esto tendríamos que hacer, pero si lo mezclamos con un poquito de dive deep, entonces usamos este conjunto de principios de liderazgo para poder mejorarlos y para poder entender diferentes aproximaciones en las decisiones que tomamos. Más adelantito les voy a hablar sobre esto de las decisiones, pero es súper interesante. Dice Michelle, I write a lot. Fíjense qué interesante. I write a lot es un principio que habla sobre la intuición, sobre, a ver, espérate, como líderes tenemos que tener la intuición de tomar decisiones con poquita información y a partir de allí hacer una evaluación del riesgo y crear algo después de eso. Dice Jeff Bezos, si ya estás seguro al 100% de lo que vas a hacer, entonces no estás tomando un riesgo, entonces realmente no estás innovando tanto. Y finalmente, algo que quiero destacar de este slide en la parte inferior izquierda dice, unless you know better ones. Y entonces esto hace que, decimos, a menos de que encuentres mejores. Y entonces eso hace que sea un documento vivo. Justamente los dos principios en la parte de abajo, strive to be the best employer in the world, buscar ser el mejor empleador del mundo, y el éxito y la escala traen más responsabilidad, hacen que esos son dos principios que agregamos hace poco y es una clara muestra que es la cultura y la forma como creamos estos principios van evolucionando en el tiempo. Entonces, súper interesante ver cómo va evolucionando esta parte. Y vamos a profundizar un poquito en uno de ellos que me encanta. Por ahí me hicieron la pregunta de, oye, invent and simplify, ¿no? Entendamos un poquito qué es esto de invent and simplify. Y es fundamental entender que siempre que estamos inventando algo, tenemos que sentirnos confortables en ser los malentendidos, en ser los que estamos en algunos momentos como que la gente tiene una percepción de que estamos locos. Y es interesante, por ejemplo, cuando Jeff Bezos lanzó la Kindle, y ahí vemos la primera experiencia. Un ejemplo específico es, ven de su lado izquierdo la primera implementación, la primera vez que creamos un reader electrónico. Entonces volteaban todos y decían, Jeff, estás loco, ¿no? A ver, espérate, te vas a comer tu propio negocio. Tu negocio son libros y vas a crear una experiencia en donde disminuyes la fricción. Ojo con eso, puedes acceder a un libro en menos de 30 segundos y lo puedes tener allí y entonces te vas a comer tu propio negocio. Y entonces, justamente es interesante porque en 2007 lanzamos esto y al final no éramos la primera compañía que construía un e-reader. Okay. No teníamos un historial de construir hardware, pero a partir de ahí dijimos, oye, espérate, vamos creando una mejor experiencia, sabemos que nuestros clientes merecen una mejor experiencia y con base en eso construimos este dispositivo. Y hemos ido iterando, hemos ido construyendo mejores y mejores iteraciones y al final, a partir de eso, pues tenemos los readers actualmente, ¿no? Entonces, al final hemos iterado y mejorado nuestro dispositivo, pero bueno, uno de los retos interesantes fue, por ejemplo, conectividad para acceder a los libros en cualquier lugar. Otro de los retos fue que cómo empezamos con un producto mínimo viable o producto mínimo lovable de amor, amoroso, que el cliente se sienta y que lo ame y que lo adopte, y a partir de ahí trabajamos con diferentes iteraciones para mejorarlo en función a lo que el cliente necesitaba. Ojo, esto es súper importante. Por ejemplo, en AWS, que es otro de los ejemplos que
nos han permitido entender o nos permiten entender esto del Invent and Simplify es, por ejemplo, en AWS, imagínense esto, estamos hablando que 2006, Amazon trabaja, es una compañía que vende en línea, dice, oye, a ver, espérate, ¿qué vas a saber tú sobre computación en la nube? Eres una organización que está trabajando en la venta de productos o el retail en línea, y entonces a partir de ahí trabajamos con diferentes iteraciones y al día de hoy tenemos más de millones de clientes activos, es uno de los negocios más redituables de Amazon, AWS, y al final del día habilitando y entendiendo cuáles eran las necesidades de nuestros clientes, mejoramos nuestros servicios. Y es súper interesante entender que alrededor el 95% de las nuevas funcionalidades que entregamos son con base en la retroalimentación que recibimos de nuestros clientes. Entonces, escucha a tu cliente, entiende cuál es la necesidad que tiene y trabaja hacia atrás para entregar historias extraordinarias. Por ejemplo, este es otro ejemplo interesante. Encontramos que el 75% de nuestros clientes del marketplace, con toda confianza, si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy monitoreando, por eso estoy volteando acá constantemente al chat, si tienen alguna duda, con toda confianza, aquí estoy para responderla. Entonces, esto es interesante porque y esta es una innovación de octubre 25 del 2023, donde detectamos que el 75% de nuestros clientes del marketplace dijeron que lo más grande, el reto más grande que tenían era crear las imágenes y los visuales y el contenido para sus campañas. Entonces, lo que hicimos fue, con base en la experiencia que tenemos en inteligencia artificial, ¿ok? Creamos una experiencia para que con base en una fotografía puedas crear diferentes visuales y diferentes campañas para tus clientes y para tus productos dentro de la tienda. Entonces, una vez más, trabajamos hacia atrás y innovamos en representación de nuestros clientes para crear experiencias extraordinarias, y este es un ejemplo que siempre me gusta compartir. De hecho, un recurso que también me gusta compartir es, si van a amazon.science, ahí se los pego en el chat, es un sitio muy interesante porque al final del día todo lo que hacemos es entregar a los clientes una mejor experiencia, y ahí hay un conjunto de papers, llamamos Customer Obsessed Science, y a partir de allí salen datos interesantes, ¿no? Entonces, es muy interesante. Dice Wenceslao, oye, Carlos, mencionaste en unos momentos de cuál es la empresa de valor y mencionaste que Amazon tiene algunas sugerencias ¿tienes unas sugerencias de cómo elaborar una oferta de valor? Sí, miren, de hecho, después de esta presentación hay una que le llamamos dimensiones estratégicas, donde hablamos justamente de cómo maximizar el valor. Pero específicamente dentro de AWS tenemos 3 componentes importantes. Tenemos líneas o role guidelines, donde definimos cuáles son los lineamientos de cada uno de los roles. Lo vamos a ver en un par de slides más adelante cuando hablemos de contratar a los mejores o las mejores. Y también vamos a hablar un poquito de los role guidelines, vamos a hablar de los principios de liderazgo y de la forma como estás estableciendo tus goals, Wenceslao. Entonces, a partir de allí se pone muy, muy, muy interesante. Nos pregunta Mauricio, ¿cuáles son las posibilidades para las empresas de utilizar las herramientas de personalización que tiene Amazon? Es una excelente pregunta, Mauricio. Igual y al final comparto mis datos, @softwarechido, mi Twitter, @softwarechido, también en LinkedIn, pero ahí hay un servicio que se llama AWS Personalize, Mauricio, que justamente te ayuda para poder usar y para poder consumir en una especie de APIs, en una API de hecho, para poder consumir el servicio de personalización de experiencias de Amazon. Entonces, bueno, sigamos entonces una vez más con toda confianza. Me encanta tener este tipo de sesiones porque a pesar de que estamos en la distancia, nos permite tener una relación más íntima, más cerca para poder responder sus preguntas. Muy bien, sigamos entonces. Siguiente principio de liderazgo, bias for action. Entonces, a ver, espérate, y aquí vemos algo. La velocidad importa en el negocio. Y lo más importante es cómo estás habilitando a tu equipo para que tome decisiones. ¿Ok? En una compañía de alta ceremonia tienes que esperarte a que la decisión suba a diferentes niveles, y entonces, a ver, espérate, si seguimos los principios de liderazgo, entonces muchas de esas decisiones son reversibles. ¿Ok? Tenemos una forma calculada de tomar esos riesgos. Entonces, a ver, espérate, ¿cómo será apropiado poder tomar esas decisiones? Y vamos a encontrar que hay 2 tipos de decisiones. Decisiones de una puerta o decisiones de 2 puertas. En las decisiones de una puerta, significa que
la decisión que tomes va a tener un carácter significativo, irrevocable, ¿ok? Consecuencias irrevocables que no te van a permitir deshacer. Recuerdo que cuando estábamos construyendo algunos de los equipos de desarrollo, había un conjunto de herramientas que no tenían deshacer. ¿Te imaginas trabajar en Word o trabajar en algún procesador de textos sin poder deshacer? Entonces, esas decisiones son decisiones en donde necesitas tomar un poquito más de planeación, un poco más de inversión en temas de dive deep y entender un poco más, porque es una decisión que una vez que cruzaste la puerta, ya no regresas, compadre. Entonces, es súper interesante porque ahí te habilita para definir, oye, este es paso uno, ¿es una decisión de una puerta o es una decisión de dos puertas? La decisión de dos puertas es esta decisión en donde tenemos suficiente evidencia y raciocinio y creemos que no pasa nada si cruzamos la puerta, si tomamos la decisión y más adelante nos deshacemos. Y ahí es donde viene un poquito del all right a lot, porque así como esperamos que nuestros líderes, cada uno de los miembros de nuestro equipo es un líder, es una líder, tenga esta intuición, también tenga la intuición para decir, ¿sabes qué? Sí, la decisión que tomé hace 2 días cambió el contexto y podemos cambiar, tenemos que deshacer la decisión y al final del día esto, enseñamos o mentoreamos a nuestros líderes para que tomen las decisiones más o menos con un 70% de información que quisieras tener, ¿ok? Es porque al final si esperas hasta el 90% dices, ya estoy prácticamente seguro que seguramente te estás moviendo muy lento. Entonces, con toda confianza es ir y asegurarnos que tenemos y que estamos habilitando la agilidad desde esa perspectiva. Muy bien, fantástico. Entonces ya entendimos un poco la cultura basada en los principios, empiecen a trabajar en cuáles son los principios, profundicen cuáles son los principios de liderazgo dentro de su organización. Les compartí ahí un conjunto de recursos para que lo hagan. Y ahora sigue el siguiente elemento que es los mecanismos. Entonces, los mecanismos es como una especie de comportamiento decodificado que facilita el pensamiento de innovación. Y es súper interesante porque al final del día convertimos buenas intenciones en cambio y acciones. Entonces, un ejemplo de un mecanismo, por ejemplo, se llama Working Backwards. ¿Recuerdan hace un par de slides, como unas 10 slides que les decía, trabajamos hacia atrás, Working Backwards? Entonces, este Working Backwards es un mecanismo que nos permite tener la claridad de qué es lo que vamos a construir. Tiene 3 componentes importantes. Cada cliente tiene una forma de interactuar con nuestros servicios, con nuestros productos, y entonces cada uno de esos productos, de esos servicios fue desarrollado con este mecanismo. Entonces trabajamos primero con un documento que construimos, ¿ok? Que normalmente es referenciado como PR and FAQ, Press Release o nota de prensa y preguntas frecuentemente o cuestiones frecuentemente preguntadas. Entonces, se pone interesante porque empezamos con el fin en la mente y el fin es ese press release que construimos. ¿Cómo va a ser la nota de prensa? ¿Ok? Nota de prensa que va a salir en la prensa cuando lancemos el producto y trabajamos hacia atrás para hacerlo realidad. Entonces, la visión va hacia cómo va a impactar a los clientes, cómo va a transformar la vida de los clientes y a partir de allí trabajamos hacia atrás, ¿no? Entonces, nos dice Sandra, ¿y cómo mimetizar este mindset a los líderes y a los miembros de la compañía? Justamente haciendo una, no sé si llamarle evangelización, pero una campaña constante y asegurarse que todo el día, todos los días, estamos usando los principios de liderazgo y estamos entendiendo cuáles son esos. Por ejemplo, un mecanismo que usamos en nuestras reuniones es al principio de las reuniones de la semana, estudiamos uno de los principios de liderazgo. Entonces, oye, ¿qué ejemplos tienes hoy de este principio? ¿Qué ejemplos tienes de la semana pasada de este principio? Y nos permite allí, Sandra, nos permite poder entender y poder asegurarnos que hay un común denominador de entendimiento, que todos entienden de manera similar y aplican de manera similar los principios de la compañía. Y acuérdate, un less you know better ones, a menos quizás conoces mejores. Entonces, habilitar también a nuestro equipo para que pueda regresar y decir, oye, yo sugiero que deberíamos de hacer este cambio, esto debería de evolucionar de esta manera. Muy bien, entonces, regresamos al tema del PR and FAQ y el paso 1 y lo más importante, cuando trabajo con nuestros clientes, a veces veo y digo, a ver, espérate, ¿quién es tu cliente?
la verdad, la neta del planeta, decimos en mexicano. ¿Quién es tu cliente? Y a partir de ahí ser muy específicos en el contexto y las necesidades. Siempre empezamos con el cliente y entonces nos empezamos a preguntar, oye, a ver, espérate, ¿quién es ese cliente? ¿Qué datos, qué insights, qué detalles tengo de ese cliente? ¿En qué escenarios me está utilizando? ¿En qué características? ¿Qué es el problema, la oportunidad que tiene? Y entonces con estas 5 preguntas nosotros entendemos un poquito más qué es lo que le duele al cliente. Normalmente con esa intuición, con ese I write a lot, ya sabes que hay ahí algo. Por ejemplo, hubo un pico en la entrega de los productos o en la retroalimentación que recibí de nuestra encuesta de satisfacción, hubo allí algunos indicadores. Entonces, a partir de ahí hacemos el dive deep. Fíjense cómo estamos de manera constante retomando y hablando y usando los principios de liderazgo y a partir del cliente, siendo Customer Obsessed, trabajamos hacia atrás y cuál es la solución y el beneficio más importante para ese cliente, cómo describimos la solución y la experiencia desde la perspectiva del cliente. Y ahí viene el tercer componente, que es, a ver, espérate, entonces tenemos 3 artefactos o 3 entregables que tiene el mecanismo de Working Powers. El primero es justamente este press release, que es muy importante entender que es de una sola página. Cuando trabajamos con nuestros clientes, de repente llegan con una especificación gigantesca de qué es lo que van a construir. Espérate, antes de hacer ese dive deep y de construir ya más a detalle técnicamente qué es lo que quieres construir, cuáles son los componentes tecnológicos, qué es lo que vas a hacer, espérate, primero trabaja en ese press release, que tiene que ser de una sola página. A veces escribir de manera clara, precisa y ordenada es más, así en cortito, es más difícil porque tienes tanto que comunicar, pero al final es lo que va a salir en la nota de prensa. Entonces, se pone muy interesante. La segunda parte del press release es esto que le llamamos preguntas frecuentes o preguntas frecuentemente preguntadas. Perdón por la redundancia, pero al final, para que quede bien sólido, muy sólido el aprendizaje. Y ahí, al final lo que hacemos es, en preguntas frecuentemente hechas, lo que tenemos es un conjunto de preguntas donde retomamos, por ejemplo, temas de cuánto va a costar, qué pasa si no funciona, qué podríamos hacer con otros servicios, qué impacto tienen otros departamentos. Y entonces, tú ya sabes, seamos honestos, tú ya sabes cuando estás construyendo tu nota de prensa, cuando estás construyendo el producto, ya sabes que le va a doler a algún miembro del equipo, que va a tener algún impacto en algún departamento, que va a tener. Entonces, si ya lo agregas dentro de las preguntas frecuentemente hechas, entonces vas a tener allí más detalles y vas a poder tener una conversación más rica con los clientes. ¿Por qué? Porque al final, esta narrativa, este documento que es el press release, que tiene sus 2 componentes y un tercer componente que son los visuales, cómo se ve la experiencia, te permite comunicar tu idea. Muchos clientes se acercan y nos dicen, oye, Caro, sí, yo estoy en el segmento de startups y de verdad quieres que le invierta tanto tiempo en revisar y en documentar y en entender todo. Espérate, al final es menos costoso tener este dive deep antes que incluso empezar a construir algo, porque te va a dar más claridad de qué es lo que quieres construir. Y a lo mejor te das cuenta que el dolor no se resolvía como tú pensabas que se iba a resolver si no hay algún otro mecanismo. Y entonces, en este sentido, hacemos un escrutinio muy profundo. Es un documento escrito que es compartido con muchos miembros de la organización. Por ejemplo, aquí pregunta para la audiencia. Dice, ¿con quién creen que hacemos este documento? ¿Con quién lo compartimos? ¿Dónde empieza? ¿Con qué departamentos o con quiénes creen que deberíamos de compartir este documento? Y mientras me contestan ahí en el chat, responde Miguel, dice, ¿hay algún lineamiento para los FAQs? ¿Cuántos? ¿Qué extensión? La extensión en temas de páginas, sí, es una página de PR, de press release, Miguel, y 5 páginas de FAQs. Entonces tratamos de poner un sumario, un resumen lo más detallado posible, pero el objetivo es que sea no más de 6 páginas, ¿ok? Para que lo podamos leer, para que lo podamos discutir y al final es esta forma de compartir las ideas. Algo que nos hace mucho daño en la innovación es este concepto de bien y a la primera. ¿A cuántos de ustedes no les ha tocado que quieras hacerlo bien y a la primera? Espérate, al final del día es mejor tratarlo de construir y sobre lo que estás construyendo recibir el feedback de manera iterativa para ir mejorando cada vez más.
y eso nos permite crear una mejor experiencia y nos permite también aprender y a lo mejor decir, oye, justamente cuando son decisiones de dos puertas, decir, oye, no, creo que la mejor decisión era irnos por este lado. Y entonces eso nos habilita para tener más agilidad y para movernos de mejor forma. Muy bien, sigamos entonces, arquitectura, el siguiente componente, y ya viene la parte que me fascina, me apasiona, que es la parte de técnica. Entonces, un tercer elemento de cómo nos organizamos es alrededor de la arquitectura. Y justamente alrededor de la arquitectura tenemos algo que llamamos el cambio hacia microservicios, ¿ok? Y es súper interesante porque lo que hacemos es creamos una forma de descomponer los componentes, ¿ok? Piénsenlo así, en el año 2000 empezamos con un proceso donde toda la compañía vivía en un monolito, llamamos una infraestructura, con un código y todo viviendo en una arquitectura que llamamos un monolito, en un servidor o en un conjunto de servidores grandes, ¿ok? Y entonces dijimos, espérate, lo que tenemos que hacer es darle agilidad a cada uno de los componentes, siguiendo un principio que se llama el principio de responsabilidad única, y entonces descomponemos el servicio, descomponemos el monolito para tener diferentes mini componentes, ¿ok? Entonces, eso que están viendo ahí, por ejemplo, es la cantidad de microservicios que tiene nuestro servicio de EC2. Entonces, si alguien ha utilizado nuestro servicio de EC2, es un servicio de cómputo elástico en la nube, ok, entonces estos son los servicios. Por ejemplo, en el detail page, cuando te metes a .com, cuando se renderea, cuando se muestra la pantalla de detail page, son más o menos entre 1000, 1100 servicios los que se están consumiendo allí. Entonces, eso nos permite tener la agilidad y la independencia en cada uno de estos microcomponentes para poder entregar una mejor experiencia. Y la lógica de negocio y los datos están accedidos solamente salvo un buen conducto. Entonces, tenemos como diferentes legos, diferentes componentes que nos permiten a nosotros crear un manifiesto, crear diferentes, integrarlos de diferentes formas para poder entregar una mejor experiencia. Entonces, si el día de mañana queremos cambiar un componentito, queremos que, caso real, el detail page se rendería con el fondo en verde, pues tenemos que cambiar uno de esos legos y prácticamente podemos experimentar de mejor forma porque podemos habilitar este componente en amarillo para el 50% de nuestros clientes y empezar con base en la retroalimentación que recibimos de nuestros clientes a crear experimentos que nos permitan entender qué es lo que necesita y qué es lo que genera más impacto. Y finalmente, el último elemento es el elemento de la organización. Entonces, fíjense, si lo que hicimos fue crear microservicios en una estructura técnica para poder habilitar el soporte y el cambio, entonces a nivel organizacional reflejamos eso. Entonces decimos que Amazon contratamos builders y les dejamos construir. ¿Ok? Entonces, lo primero es encontrar al equipo adecuado. Entonces, lo que hacemos es identificar personas que les gusta inventar, que les gusta construir el futuro y las entrevistas y el proceso es con base en qué creen los principios de liderazgo. Entonces, empiezas a entender un poco más. En la presentación anterior hablamos de competencias, en qué es competente. Entonces, con base en los principios de liderazgo, vemos en cuál de esos principios eres competente, con base en la experiencia que nos estás compartiendo, y entonces organizamos a estos builders de tal manera que puedan construir y los habilitamos para inventar en representación de nuestros clientes. Y es súper interesante porque también tienen que ser equipos pequeños, ¿ok? Estos equipos pequeños son equipos multidisciplinarios centralizados que mantienen y trabajan con cada uno de estos microcomponentes y esto pues también habilita y promueve le llamamos accountability, ¿ok? Entonces, la atribución de lo que estamos construyendo y el ownership, porque entonces tú sabes que lo que estás construyendo tú lo vas a mantener, tú eres el dueño o la dueña de ese componente y a partir de allí empiezas a construirlo. Algo que tiene que ser muy importante es ser muy permisivos con el fallo, en los shareholders, en una de las cartas a nuestros inversionistas del 2015, dice Jeff Bezos, el fallo y la invención son gemelos inseparables. Entonces, para inventar, tú tienes que poder experimentarlo. Si ya sabes desde antes, les decía, que va a funcionar, entonces no es un experimento, ya tienes certeza plena de que va a funcionar. Entonces, habilitando este fallo, es que vas creando nuevas experiencias y vas construyendo una
una base sólida para innovar encima de esos fallos que tuviste. Una vez más, viene a la primera no necesariamente es lo que habilita una innovación iterativa, ¿no? Una innovación incremental. Y justamente como patente de el aprendizaje de los errores, les voy a compartir dos anécdotas interesantes, porque son dos inversiones bastante grandes que nos han permitido entender cómo el fallo y el éxito son gemelos inseparables. Y entonces, aunque no lo crean, hubo en 1999, muchos de los que me están escuchando quizás todavía no habían ni siquiera nacido, y lanzamos algo que se llamaban auctions, ¿ok? Subastas. Imagínense poder subastar tus productos dentro de AWS. La verdad es que no funcionó. Fue un gran fallo y de allí nace un nuevo servicio, un nuevo producto que se llama C-Shops, que era la habilidad de poder crear mini sitios web para vender productos dentro de AWS, ¿ok? Y la realidad es que también una especie de tienda virtual en donde dentro puedes usar la tecnología de Amazon para vender tus productos. La idea no funcionó, pero lo que sí funcionó es que mantuvimos ese conocimiento y entonces lanzamos algo que se llama Marketplace. Y entonces, con todo el conocimiento que tuvimos en auctions o en subastas y en C-Shops, nace el Marketplace. Y es muy interesante porque al final del día todo esto sale para habilitar a terceros a vender dentro de la tienda, ¿no? Y salen conceptos como Fulfill by Amazon, el poder entregar Prime y varias cosas que nacen justamente de ese componente, ¿no? Nos pregunta por ahí Mauricio, ¿cómo gestionar esas células de trabajo para evitar que haya muchos esfuerzos y recursos perdidos? Ownership, Mauricio. Entonces, al final del día hay un tema de inspección, hay otro mecanismo que se llama Weekly Business Review, donde revisamos semana con semana, mes con mes, cuarto con cuarto, cómo van esas, cuál es el estado actual del negocio. Otro ejemplo interesante es el lanzamiento de Fire Phone. Y aquí, este fue un ejemplo público de fallo. Imagínense, $170 millones de inventario no vendido. Entonces, de por sí, el construir hardware es difícil. Ahora imagínense esto. La gran ventaja que tuvimos es que todo el equipo, el aprendizaje que obtuvimos de Fire Phone, ¿qué creen? Años más tarde se convierte en lo que hoy es Alexa y toda la familia de dispositivos Echo. Entonces, imagínense, al final del día, el fallo y el éxito son gemelos inseparables. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Una vez más, no se les olvide cultura, mecanismos, arquitectura y organización. Muchísimas gracias. Y como sé que estoy hablando de toda Latinoamérica, muchas gracias totales. De verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Estoy en LinkedIn como Software Chido y siempre es importante recibir su retroalimentación.